Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenos, buenos días. No sé si tengas alguna pregunta de lo que vimos el día de ayer. No, Entonces, el día de ayer estuvimos platicando sobre la media o valor esperado para una variable aleatoria. Y vimos que en el caso de que la variable aleatoria fuera discreta, la media o valor esperado quedaba definido de esta forma y de esta otra con la integral en el caso de que la variable fuera continua. Hicimos este ejemplo y vimos que en promedio tendría 1.7 componentes buenos. También hicimos este otro del vendedor de una empresa de aparatos médicos. También calculamos su comisión esperada, su comisión promedio, ¿no?, que tendría. Y también checamos este otro donde para la variable aleatoria que denota la vida de cierto dispositivo electrónico estaba dada de esta forma. Incluso comprobamos que esta función era una distribución de probabilidad y calculamos que la vida esperada era de 200 horas, si mal no recuerdo. Lo que sigue es un resultado que nos permite calcular variables aleatorias cuando, digamos, estamos utilizando otra función. Entonces, si tenemos una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad f de x, entonces el valor esperado de la variable aleatoria g de x va a ser este de aquí. Como quien dice, podemos hacer una composición de funciones con esta variable g y con la variable aleatoria. Y a esa variable le podemos calcular su valor esperado. Y va a ser este de aquí, en el caso de que la variable sea discreta. Así que lo que cambia es que en esta parte donde anteriormente aparecía x, ahora aparece g de x. Y cuando tenemos que la variable es continua, tenemos algo similar. Aquí lo que cambia es que en vez de tener x, tenemos g de x. Es decir, en el caso en el que g de x es igual a la función x, es decir, la función identidad, tenemos que esto coincide con lo que teníamos hace rato. Y con la definición para una variable aleatoria normal. De alguna forma esto generaliza el resultado que ya teníamos anteriormente. Así que vamos a ver esto en el siguiente ejemplo. Dice, suponga que el número de automóviles X que pasa por un local de lavado de autos entre las 4 p.m. y las 5 p.m. de cualquier viernes soleado tiene la siguiente distribución de probabilidad. Sea g de x igual a 2x menos 1, la cantidad de dinero en dólares que el administrador paga al operador. Calcule las ganancias esperadas del operador en este periodo específico. Así que nos están pidiendo la media para esta variable g de x, que es 2x menos 1. Así que lo único que tenemos que hacer es aplicar el teorema anterior.
Entonces tenemos que es X, probabilidad de que X sea igual a X, y aquí es 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí es un doceavo, aquí también un doceavo, un cuarto, un sexto y un sexto. Así que, en efecto, es una distribución de probabilidad, ¿verdad? Y nos dicen que lo que le pagan al operador está dado por esta función g de x. ¿Perdón? Ok. Entonces, si queremos calcular el valor esperado de g de x, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la suma de g de x por ¿cuánto? Por f de x, ¿no? Esto es f de x. Entonces sería g de x, sería g de 4, serían 2 por 4, 8, menos 1, 7, por f de 4, que es un doceavo, más g de 5, que sería 9, por un doceavo también, más, ¿cuánto? Sería 2 por 6, 12, menos 1, 11, por un cuarto, ¿no? Luego, 13 por un cuarto también. Luego va a ser 15, ¿no? Por un sexto. Y luego 17 también por un sexto. Y si hacemos esta cuenta, ¿cuánto nos da? Hacemos las operaciones. Entonces serían 7 doceavos, más 9 doceavos, más 11 cuartos, más 13 cuartos, más 15 sextos, más 17 sextos, 38 tercios me da a mí. Aproximadamente 12.66. A ver, chequen. ¿Están de acuerdo? G de X, ¿para qué se ocupa esa función? Esta función, lo que pasa es que esta es la probabilidad, digamos, de que lleguen 4 carros, de que lleguen 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, a este operador le pagan en función de cuántos carros se atiendan, ¿no? Entonces, le pagan, multiplican por 2 el número de carros que atiende y le restan 1.
Por alguna razón así le pagan, ¿no? Entonces, si llegan 4, le van a pagar $7. Si llegan 5, le van a pagar 9. Y así, ¿no? Entonces, esta función es la que me dice cuánto le pagan. Y se multiplica por la probabilidad. Sí, porque realmente lo que está atrás de eso es que si nosotros hiciéramos esta distribución, nosotros podríamos checar, a ver, cuáles son los valores que puede tomar la función g de x, es decir, cuánto le van a pagar. Bueno, pues si llegan 4 carros, pues le van a pagar 9, ¿no? Si llegan 5, le van a pagar 11 y así nos vamos, ¿no? 9, 11, 13, 15, 17. Y las probabilidades son las mismas. A ver, me faltó el 7. Ya, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Y esta sería la probabilidad de que g de x sea igual a, pues, a estos valores, ¿no? Esta sería otra función de distribución, a lo mejor h. Entonces, lo que estamos haciendo es checando, a lo mejor aquí me conviene ponerle, no sé, a lo mejor y para no me confunda yo. Y entonces, aquí definimos otra variable, y entonces la probabilidad de que y sea igual a y, que es lo que le van a pagar, va a estar dado por esta función h de y. Y entonces, lo que nos interesa es calcular para esta función h la media o valor esperado. Y entonces, pues vamos multiplicando esto por esto, más este por este. Seguimos el proceso que ya conocemos para esta función. Pero lo podemos hacer sin necesidad, digamos, de pasar de aquí a acá, sino que simplemente, si tenemos esta información y conocemos esta función, podemos pasar desde aquí a calcular el valor esperado de esta distribución, de esa variable, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? Ok, y la misma situación aplica para el caso en el que tenemos una función, una variable continua. Vamos a ver el caso que tenemos aquí. Como ejemplo, tenemos una función f de x que está definida como x al cuadrado sobre 3 cuando la x está entre menos 1 y 2 y 0 en otro caso. Y queremos calcular el valor
de la variable g de x, que es 4x más 3. Así que lo que debemos hacer es, para calcular la media de esta variable, Profe, no estamos viendo el pizarrón. ¿ya lo ven? Sí. Es calcular la integral de menos infinito a infinito de g de x por f de x de x. Es decir, aquí igual como nuestra función f toma valor de 0, en algunos intervalos en específico nos conviene dividir nuestra integral en esos intervalos, ¿no? De menos infinito a 1, más, voy a continuar aquí abajo, la integral de menos 1 a 2, más la integral de 2 a infinito de g de x, f de x, de x. Y aquí ya sabemos que la función f toma el valor de 0 en los intervalos de menos infinito a menos 1 y de 2 a infinito, ¿no? Así que, pues toda esta integral va a ser 0 y toda esta también, ¿no? Nos va a quedar únicamente la integral de menos 1 a 2 de g de x y f de x de x. Y aquí conocemos el valor de la función, tanto f como g. Entonces, g de x es 4x más 3 y f de x es x al cuadrado sobre 3. Y ahora hay que evaluar esta integral. ¿Cómo le hacemos para hacer esa integral? ¿Qué sugieren? Multiplicar los términos primero. ¿Podría ser o no? ¿Ok? ¿Les parece si sacamos de una vez el 3? Que está dividiendo, lo sacamos como un tercio. Y sería 4x al cubo más 3x al cuadrado, ¿no? Así. Y luego, X cuadrada es la derivada de X cúbica. O no sé. Ya me acordé. Se puede dividir en dos integrales. ok, y ahora, ¿qué más? Vamos las constantes. Y ahora, ¿cómo hacemos esas integrales?
Quedaría un tercio entre paréntesis. Quedaría, a ver, 4 por, entre paréntesis, profe, ¿verdad que ese sí se puede integrar directamente? Sí. Sería x cúbica, cuarta, perdón, sobre de 4. Más, Eso lo tenemos que evaluar de menos 1 a 2. más 3 multiplicado por x tercera, x cúbica sobre de 3, evaluado en menos 1 a 2. Y se cierra el paréntesis. Ok. Aquí se multiplica en un tercio. Aquí Bueno, podemos hasta el final. cancelar estos, ¿no? Ajá. Entonces, sería 2 a la cuarta menos 1 a la cuarta para este término. Más x, perdón, 2 al cubo menos 1 al cubo, ¿no? Entonces son 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 menos 1, 15. Y aquí son 2 por 2, 4, por 2, 8. Y una 9, ¿no? Entonces 15 más 9. 24 tercios. 24 tercios, o sea, 8. Sí. Ahí está. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Ahí por qué le quedó 2 a la cuarta menos 1 a la cuarta? Estamos evaluando esta integral, ¿no? Entonces la tenemos que evaluar de menos 1 a 2. Entonces sustituimos el 2 a la cuarta, menos la evaluación evaluamos en menos 1, entonces es menos 1 a la cuarta también, ¿no? Ah, sí. Es que se tiene que evaluar cada resultado, ¿no? Ajá. Evaluamos en los extremos, evaluamos en el extremo de arriba, y le restamos la evaluación en el extremo de abajo. Lo mismo para de acá, evaluamos aquí, entonces es 2 al cubo, y le restamos cuando evaluamos en menos 1, entonces es menos 1 al cubo. Por eso está de esta forma. ¿Recuerda alguna otra pregunta? No, profe. Ok. Entonces, vamos a continuar con esto. Así que lo que hemos visto hasta ahora es que cuando tenemos una variable aleatoria, la media o valor esperado, lo podemos sacar de esta forma si la variable es discreta, y de esta otra si es continua.
Entonces, la media suele considerarse un valor central de la distribución si utilizamos el valor esperado. Y bueno, este fue el ejemplo que hicimos. Este ya también. Este es el resultado que acabamos de ver. Y esto es algo que no habíamos visto. Las reglas de la esperanza. Si sacamos la esperanza de una constante, como resultado vamos a tener la misma constante. Es decir, el valor esperado de toda constante es esa misma constante. Si tenemos que una constante multiplica a nuestra variable aleatoria, entonces podemos sacar la constante del valor esperado o de la esperanza. ¿Qué es lo que dice aquí? Las constantes se pueden factorizar a partir de las esperanzas y también tenemos que, si tenemos la suma de dos variables y queremos calcular la esperanza, entonces esta va a ser igual a la suma de las esperanzas. Entonces el valor esperado de una suma es igual a la suma de los valores esperados. Y esto pues no importa si las variables aleatorias son discretas o continuas, estas reglas son válidas en ambos casos. Profe, ¿Sí? ¿cómo se le dice? Esa es la del punto 3, ¿cómo se le dice que es, profe? Es una, ¿mande? Es lineal. Pero me refiero a que cuando es una, es que no me acuerdo si se le dice distributiva o cómo se le dice a ese tipo de regla. Es Pues, que se parece como en álgebra de Poole y en aritmética, perdón, en álgebra básica, pero no sé, no me acuerdo cómo se llama esa regla o ley. si lo estás pensando como si la E se estuviera multiplicando con X más Y, entonces lo estás Ajá. pensando como un tipo de propiedad distributiva. Eso, una propiedad distributiva. Es Más más o menos así. Más bien es como en el sentido de álgebra lineal, donde tenían un operador lineal. No sé si recuerdan este concepto. Entonces, pues estos operadores, cuando actuaban sobre la suma de dos vectores, pues era actuar sobre un vector y sumárselo digamos, a la función también aplicada en el otro vector. Es más bien en ese sentido. Ya. Para efectos prácticos, pues supongo que sí puedes pensarlo así como lo decías, si es que te sirve para recordarlo. Bien, también podemos definir la varianza para una variable aleatoria. La varianza, pues ya saben que la vamos a denotar como var x o con sigma cuadrada y va a estar dada como la esperanza de esta variable. Va a ser la variable menos la media elevado al cuadrado. Y a esta que está aquí adentro le vamos a sacar su valor esperado y es a lo que vamos a llamar la varianza. Así que de alguna forma, y como ya habíamos visto, esto nos mide qué tanto se aleja la variable aleatoria de la media. Y tenemos también una forma para calcular la varianza. Y esta forma nos dice que la varianza también va a ser igual al valor esperado de x al cuadrado, es decir, de la variable aleatoria al cuadrado, menos el valor esperado de la variable aleatoria elevado al cuadrado. Y la desviación estándar
pues va a ser simplemente, como conocemos, la raíz cuadrada de la varianza. Aquí esto definido para la variable aleatoria x. Y aquí no importa, estas definiciones igual aplican para el caso discreto y para el caso continuo. Entonces, la desviación estándar la definimos como la raíz cuadrada no negativa de la varianza. La desviación estándar la denotamos con sigma y la varianza con sigma cuadrada. Y el hecho de que la desviación estándar sea grande nos dice que la variable aleatoria es inconsistente y de difícil predicción, mientras que una desviación estándar pequeña nos dice o nos habla de que la variable es constante y más estable. Está más cerca, digamos, de su media. Y pues la desviación estándar siempre se expresa en unidades físicas de medición que corresponden a los datos originales. Esto porque recuerden que elevamos al cuadrado y luego sacamos raíz, entonces si hacemos ahí un análisis de las dimensiones, pues recuperamos las mismas unidades de medida. Si estábamos trabajando estaturas, pues en algún momento las elevamos al cuadrado, entonces tenemos ahí metros cuadrados, por ejemplo, pero luego cuando sacamos raíz regresamos a metros. Y con la varianza, pues luego pasan, pues tenemos, digamos, unidades cuadradas y entonces por lo regular la varianza se queda sin unidades. Y las reglas de la varianza son que la varianza de una constante es 0. Aquí esto no le hagan caso. Y a este tampoco. Aquí podemos sacar las constantes, pero aquí observen que salen con un cuadrado. Recuerden que en la varianza tenemos, en alguna parte del cálculo, tenemos x menos la media al cuadrado. Entonces, si ponemos una constante por ahí, pues tendremos que poner aquí una constante, entonces la factorizamos, pero como está en el cuadrado, pues va a salir como c cuadrada por x menos mu al cuadrado. Y entonces esta constante ya es la que sale de la esperanza, del valor esperado, y por eso nos queda de esta forma. La varianza también es lineal, entonces la varianza de una suma es la suma de las varianzas, pero para esto las variables x y y deben ser variables aleatorias independientes. Por ejemplo, ¿qué pasa si x y y son variables aleatorias independientes, donde la varianza de x es 10 y la varianza de y es 2? ¿Cómo podremos calcular la varianza de esto que está aquí? Pues tendremos que ir aplicando las propiedades que tenemos para la varianza. Déjenme borrar el pizarrón, copiar parte del ejercicio y ahorita les comparto el pizarrón. Entonces tenemos que sigma de x cuadrada es 10, que sigma de y cuadrada es 2 y que son variables aleatorias independientes y queremos calcular la varianza de 4x menos 2y más 6.
Así que regresamos aquí a las propiedades. Estas son las propiedades que vamos a aplicar. Entonces, habíamos dicho que era lineal, entonces la varianza de esta combinación va a ser la varianza de 4x menos la varianza de 2y más la varianza de 6. Y ahora, ¿qué más aplicamos aquí? Se abstrae la constante, se saca la constante. Sacamos las constantes. ¿Y cómo van a salir esas constantes? Ya no me acuerdo de la regla. A ver, les vuelvo a compartir las reglas. La constante al cuadrado. Las constantes salen al cuadrado, ¿verdad? ¿Puede compartir su pizarrón, profe, por favor? Sí. Ahí la varianza de 6 es igual a 0. La varianza de 6 es 0, ¿ok? Y las constantes, ¿cómo dijeron que salían? Elevadas al cuadrado. Entonces tendríamos 16 por la varianza de x más este 2 también sale elevado al cuadrado. Y ahí se evalúa porque la varianza de la constante es 0. Y este es 0, ¿no? La varianza de la constante es 0. ¿Y qué más? Pues ya se le aplica la varianza. Aplicamos estas de acá. Ajá. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? 16 por 10 más 4 por 2. Son 160 más 8. 168. Y ya está, ¿no? Así que esas son las propiedades de la varianza. Y de esta forma nos sirven para resolver o para encontrar la varianza de algunos problemas sencillos. No sé si tengan alguna pregunta de esta parte. Bien, está por terminar esta primera parte de la reunión. Vamos a terminar aquí y volvemos a abrir la sesión, ¿sale?